Amigo querido, antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte a este canal y compartir este mensaje con alguien que necesita esperanza. Hoy vamos a recorrer una historia bíblica que no solo marcó generaciones, sino que sigue transformando corazones. Una historia de fe, resiliencia y victoria que nos muestra cómo Dios puede levantar lo pequeño para derribar lo grande, y cómo una vida entregada en sus manos nunca será vencida. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de ver la lucha y el propósito que Dios tiene para ti. Había un joven pastor llamado David, cuya vida parecía insignificante a los ojos del mundo, pero cuyo corazón ardía con un fuego que nadie podía apagar. Mientras sus hermanos eran soldados en el ejército, él pasaba días y noches cuidando ovejas en el campo. Allí, en la soledad y en el silencio, aprendió a escuchar la voz de Dios, a depender de su fuerza y a confiar en su protección. No tenía espadas ni armaduras, pero tenía una fe inquebrantable. Cada amanecer era una oportunidad para levantar sus ojos al cielo y declarar: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Fue en ese anonimato, lejos de la mirada de los hombres, donde se estaba forjando el corazón del futuro rey de Israel. Un día, mientras David cuidaba las ovejas de su padre, se levantó contra él un león salvaje que intentó arrebatarle una de sus crías. Cualquier joven hubiera huido despavorido, pero David no era como los demás. Confiando en la fuerza del Señor, corrió hacia la bestia, la enfrentó con sus propias manos y la venció. Tiempo después, también se levantó un oso, y nuevamente el muchacho salió victorioso. Estas batallas secretas, invisibles para todos, fueron su escuela de valentía y confianza en Dios. No era solo coraje humano, era la convicción de que el Dios vivo peleaba por él. Cada victoria en lo oculto preparaba su corazón para un desafío mucho mayor que cambiaría la historia de su pueblo para siempre. Mientras tanto, el pueblo de Israel temblaba frente a su mayor enemigo, los filisteos. Entre ellos se alzaba un guerrero gigantesco, Goliat, que día tras día desafiaba a los ejércitos de Dios con palabras de burla y desprecio. Nadie se atrevía a enfrentarlo, incluso los más valientes retrocedían llenos de miedo. El gigante parecía invencible, su armadura relucía, su voz retumbaba como un trueno, y cada paso suyo hacía estremecer la tierra. Durante 40 días, la desesperanza reinó en el campamento de Israel. Fue en ese escenario de terror y derrota que David, el pastor desconocido, sería enviado por su padre con un simple encargo: llevar alimento a sus hermanos. Sin saberlo, ese viaje ordinario lo llevaría a un encuentro extraordinario que marcaría la historia. Cuando David llegó al campamento y escuchó las palabras de Goliat, su corazón ardió de indignación. ¿Cómo era posible que un hombre, por grande que fuese, se atreviera a insultar al Dios viviente y al pueblo escogido? Mientras los soldados huían en 1900, silencio, él preguntaba: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Sus palabras parecían locura para los demás. Algunos incluso lo ridiculizaron, incluyendo a su propio hermano mayor, que lo acusó de insolente y curioso. Pero David no se dejó intimidar. Su fe era más fuerte que las críticas y más grande que el miedo. En su interior, sabía que Dios no lo había preparado en vano con las batallas contra el león y el oso. Todo en su vida lo conducía a este preciso momento. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo mandó llamar. Ante el rey, David no dudó en afirmar: «Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Saúl lo miró sorprendido. ¿Cómo un joven sin experiencia militar podía vencer a un guerrero entrenado desde su juventud? Le ofreció su propia armadura, pero cuando David la probó, apenas podía caminar.
Entonces dijo con firmeza: «No puedo andar con esto, porque nunca lo he usado». Y se quitó la armadura, tomando en cambio su cayado, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas del arroyo. No confiaba en armas humanas, sino en el poder del Dios vivo. Allí, delante de reyes y soldados, David demostró que la verdadera fuerza no proviene de lo externo, sino de un corazón que confía plenamente en su Creador. David se acercó al campo de batalla mientras Goliat avanzaba con su imponente figura. El gigante lo miró con desprecio y le gritó: «¿Soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos?». Lo maldijo en nombre de sus dioses y le prometió destruirlo. Pero David respondió con una voz llena de autoridad: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Esas palabras no fueron simples frases de valentía, eran una declaración de fe inquebrantable. David sabía que no se trataba de él contra Goliat, sino de Dios demostrando su poder frente a quienes se habían atrevido a desafiarlo. Con paso firme, David tomó una de las piedras que había escogido y la colocó en su honda. Mientras el ejército entero contenía la respiración, el joven pastor giró su brazo con destreza y soltó la cuerda. La piedra voló en el aire con precisión divina y se incrustó en la frente de Goliat. El gigante, que parecía invencible, cayó de bruces al suelo, derrotado en un instante. El silencio se apoderó del campo de batalla, y de pronto un clamor estalló entre los israelitas. No fue la fuerza humana ni la habilidad del muchacho lo que venció, sino el poder del Dios Todopoderoso. Aquello que parecía imposible se volvió realidad, mostrando que cuando Dios está de nuestro lado, ningún gigante es demasiado grande para caer. Tras la caída de Goliat, David corrió y, con la misma espada del gigante, acabó con él. Entonces un grito de victoria recorrió todo el campamento de Israel, mientras los filisteos huían aterrorizados. El joven pastor, que había llegado solo para llevar pan y queso a sus hermanos, se convirtió en el héroe de una nación. Pero más que una hazaña militar, lo que realmente sucedió fue una demostración del poder de Dios a través de alguien dispuesto a creer. Aquella victoria no solo libró al pueblo de sus enemigos, también inspiró a generaciones enteras a confiar en que con fe, incluso lo más pequeño puede derribar lo más grande. David mostró que cuando uno se pone en las manos de Dios, Él convierte lo ordinario en extraordinario. Después de aquella victoria, todos comenzaron a mirar a David con nuevos ojos. Lo que antes parecía un simple pastor, ahora era reconocido como un hombre valiente y lleno del Espíritu de Dios. Saúl lo tomó consigo y no lo dejó volver a la casa de su padre. La fama de David creció rápidamente, pero lo más importante era que su corazón seguía siendo el mismo, un corazón humilde que reconocía que toda la gloria pertenecía al Señor. La enseñanza más poderosa de esta parte de la historia es que Dios no necesita de gigantes para cumplir su voluntad, sino de corazones dispuestos a creer. David nunca buscó honores, solo confió en la promesa de un Dios que nunca falla. La historia de David y Goliat no es solo un relato del pasado, es un mensaje vivo para nosotros hoy. Cada uno enfrenta gigantes, problemas que parecen imposibles, enfermedades, deudas, miedos o luchas internas. Pero el mismo Dios que respaldó a David está dispuesto a respaldarte a ti. No importa cuán grande sea el obstáculo, lo que determina la victoria no es el tamaño del enemigo, sino la fe en el Dios Todopoderoso. Él convierte las piedras más pequeñas en armas invencibles y transforma la debilidad en fuerza. Querido amigo, si hoy estás rodeado de desafíos, recuerda, con Dios los gigantes caen,
Confía en Él y verás cómo lo imposible se hace posible.